Bueno, vamos a ver este último video acerca de lo que es el tema de soluciones y nos vamos a encargar de la solubilidad. Si la solubilidad es un parámetro realmente muy importante, ¿sí? No es otra cosa que una medida de la cantidad de soluto, ¿sí? Que puede disolverse, ¿sí? En una determinada cantidad de solvente, ¿sí? Primero vamos a hablar un poco acerca de qué es lo que ocurre, cómo es que ocurre el proceso de solubilización. Eso es algo que ustedes están bastante habituados a ver, ¿sí? Cuando ustedes agarran, por ejemplo, y agregan cloruro de sodio, sal de mesa, ¿sí? Al agua, ¿sí? Ustedes ven que al poco tiempo desaparece absolutamente todo el sólido. Lo mismo aparece cuando ustedes agregan azúcar a agua, ¿sí? También ven que cuando a medida que pasa el tiempo, digamos, la cantidad de sólido va desapareciendo, ¿sí? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que ocurre allí? Bueno, lo que ya habíamos visto de alguna manera, si las moléculas de solvente vienen, interactúan, ¿sí? Con las partículas, que pueden ser iones, pueden ser moléculas, pueden ser átomos, todo depende de qué tipo de sólido estemos hablando, o de qué tipo de líquido, o qué tipo de gas, o sea, cuál sea el soluto, ¿sí? Interacciona con las partículas de soluto, ¿sí? Lo solvata, o sea, lo cubre de cierta medida como interacciona, ¿sí? Esa interacción hace que termine rodeando a la partícula y la lleva al seno de la solución, ¿sí? De esa manera se produce el proceso de solvatación y ahora, ¿sí? Ya sean las moléculas, iones o átomos, pueden moverse junto con las moléculas de solvente que están interaccionando, ¿sí? Con él a través de la solución sin ningún tipo de problema. Por ejemplo, en los compuestos iónicos, los iones ahora solvatados pueden moverse y pueden conducir la corriente eléctrica, mientras que cuando están en fase sólida no lo pueden hacer, ¿sí? Una cosa que es importante es que el proceso de disolución no es un proceso que sea unidireccional. ¿Se acuerdan cuando nosotros hablamos de la presión de vapor de un líquido, perdón? ¿Sí? Teníamos moléculas de líquido, ¿sí? Que estaban sobre la superficie, que tenían suficiente energía como para pasar el estado gaseoso, y moléculas que estaban en estado gaseoso, ¿sí? Que perdían energía y pasaban al estado líquido, se formaba un equilibrio que era un equilibrio dinámico, ¿sí? En el cual cuando la presión, o cuando se había alcanzado el equilibrio y la presión era sobre la superficie del líquido, era constante, eso es lo que nosotros conocemos como la presión de vapor en unas determinadas condiciones de presión y temperatura, ¿sí? Cuando era constante, era porque la velocidad a la cual se evaporaban algunas moléculas era exactamente la misma a la que las moléculas condensaban. Con el proceso de disolución ocurre algo bastante parecido a nivel molecular, ¿sí? Si bien al principio, ¿sí? Algunas, como no hay prácticamente partículas, ¿sí? De soluto en la solución, al principio, digamos, prácticamente el único proceso que ocurre es el proceso de disolución, pero también simultáneamente ocurre el otro proceso que se llama de cristalización, que es algunas moléculas o partículas, ¿sí? Que están en solución, se incorporan nuevamente al cristal, ¿sí? Cuando un sistema está en equilibrio, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una solución que está sobresaturada, ¿eso qué significa? Nosotros agregamos sal, pero no se puede agregar cloruro de sodio de manera infinita al agua, porque llega un momento en el que ya no se puede disolver más. ¿Cuándo ocurre ese momento? Bueno, cuando no existen más moléculas de agua disponibles para ir a interaccionar con el soluto. Y eso ocurre dependiendo de cuántas moléculas de agua yo necesito para que interaccionen, entre otras cosas. ¿Sí? Entonces, van a coexistir, ¿sí? Sólido y partículas disueltas en solución, ¿sí? Bueno, cuando se alcanza ese equilibrio no significa, ¿sí? Que esa situación es estática, sino que constantemente partículas, ¿sí? Que están formando el sólido, por ejemplo, en este caso, que están pasando a la solución, y partículas que están solubles, que están pasando e incorporándose al sólido, ¿sí? Entonces se dice que nosotros lo que tenemos allí es un equilibrio dinámico, ¿sí? O sea, la velocidad a la cual
yo tengo partículas disolviéndose, es exactamente la misma a la cual, ¿sí?, tengo partículas que estaban en solución que se están cristalizando. ¿Sí? Entonces, fíjense que aquí está representado eso, que soluto más solvente, se produce la disolución y ahora tengo el soluto solvatado, y el soluto solvatado por un proceso de cristalización puede liberar partículas de solvente e incorporar el soluto al sólido, como tenemos en este caso el ejemplo que tenemos aquí. ¿Sí? Eso es para que ustedes entiendan a nivel sí, molecular o a nivel atómico sí, qué es lo que está ocurriendo. ¿Estamos? La solubilidad. La solubilidad, en cuanto a cómo definimos a la solubilidad, es un parámetro que mide, como yo les contaba, ¿sí?, la cantidad de soluto que puede disolverse en una determinada cantidad de solvente a una determinada, o en una determinada condición de presión y temperatura. ¿Sí? Se puede expresar como masa de soluto en volumen de solución o por masa de disolvente o por volumen de disolvente. Se puede expresar como moles de soluto por volumen de solución. En fin, hay distintas maneras de expresarlo. ¿Sí? Normalmente se suele expresar como gramos de soluto en gramos o volumen de solvente en general, pero puede haber situaciones en las que esté expresado de otra manera. ¿Sí? Vamos a ver que hay tres tipos de soluciones, ¿sí?, que depende, ¿sí?, de la cantidad de, o de cuál es la concentración de soluto que tiene esa solución. ¿Sí? Si la solución, ¿sí?, está formada por una cantidad de soluto que es la máxima que puede llegar a disolver esa cierta cantidad de solvente, se dice que esa solución está saturada. ¿Qué es entonces una solución saturada? Es una solución en la cual yo disolví todo el soluto que esa cantidad de solvente puede llegar a disolver. Si yo le agrego una molécula más de soluto, ya esa solución no tiene capacidad de disolverla y ese mol que pongo extra no lo va a haber disuelto. ¿Sí? Entonces, una solución, ¿sí?, que ha disuelto la máxima capacidad, la máxima cantidad de soluto que tiene la capacidad de disolver, se llama que es una solución saturada. ¿Sí? Una solución en la que yo he disuelto una cantidad de soluto menor, ¿sí?, a esa máxima capacidad que tiene esa cantidad de solvente de disolver soluto, se llama una solución insaturada o no saturada. ¿Sí? Y una solución que contiene más cantidad de soluto disuelto del que se puede disolver, se dice que es una solución sobresaturada. Ustedes me dirán, pero ¿cómo es posible que exista una solución sobresaturada? Yo no puedo disolver más de lo que puede disolver una solución. Bueno, hay situaciones en las que sí se puede lograr. Por ejemplo, nosotros vamos a ver un poco más aquí adelante que la solubilidad cambia con la temperatura. ¿Sí? Entonces lo que yo puedo hacer es llevar, ¿sí?, una determinada solución a una temperatura en donde yo pueda disolver mucho soluto. Supónganse que la solubilidad aumenta con la temperatura. O sea que a medida que yo aumento la temperatura, yo puedo disolver más solvente. Eso ocurre en general con la mayoría de los solventes sólidos y líquidos. En general, a medida que yo aumento la temperatura, aumenta la solubilidad. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, veamos un caso práctico. Yo agarro agua, la llevo a 100 grados centígrados, ¿sí?, y disuelvo a 100 grados centígrados, ¿sí?, la máxima capacidad o la llevo a una condición de saturada, a 100 grados centígrados, que la solución esté saturada. Luego la dejo que la temperatura disminuya lentamente, y dejo que ese proceso ocurra muy lentamente, y lo más probable, ¿sí?, es que no se formen cristales, que no solidifique. ¿Sí? Ahora, ni bien yo perturbo esa solución, ¿sí?, agregándole un cristal, rascando un poquito las paredes, moviéndola, agitándola, ¿sí?,
lo más probable es que el proceso de cristalización ocurra de manera espontánea, ¿sí? Esas soluciones se llaman sobresaturadas, son soluciones que pueden, ¿sí? O que tienen disuelto mayor cantidad de soluto del que pueden llegar a solubilizar. En general son inestables. ¿Qué significa? Que ante una perturbación, ¿sí? Precipita, ¿sí? Todo el soluto, ¿sí? Que excede a la solubilidad a la temperatura esa. ¿Estamos? Lo que ustedes ven aquí abajo es precisamente eso. Es una solución de acetato de sodio, ¿sí? En donde está sobresaturada, ¿sí? Lo que ustedes ven ahí es un cristal de acetato de sodio, ni bien si esta persona agrega ese cristal de acetato de sodio, lo que se hace es empezar un proceso de cristalización, ¿sí? Que termina en esta situación. Si ustedes cliquean en estos links que están aquí abajo, van a ver cómo es ese proceso de cristalización espontánea de una solución que está sobresaturada, ¿sí? Veamos cuáles son los factores que afectan la solubilidad, ¿sí? Que cambian la solubilidad. Uno es la temperatura, ya se los anticipé, la solubilidad en general depende de la temperatura, ¿sí? El otro, obviamente, son las interacciones soluto-solvente, ¿sí? Recuerden que para formar una solución, desde el punto de vista energético, yo tengo que romper las interacciones soluto-soluto, solvente-solvente, ¿sí? Que tengo que entregar energía para esos dos procesos, y se forman interacciones soluto-solvente. Entonces, en cierta medida, esas interacciones soluto-disolvente son las que van a determinar, ¿sí? Cuál es la solubilidad, ¿sí? Cuando la interacción soluto-solvente es importante, es fuerte, ¿sí? Entonces lo más probable es que esa solución ocurra de manera espontánea y que la cantidad de soluto que se pueda disolver en una determinada cantidad de solvente sea más grande, o sea que la solubilidad sea grande. Mientras mayor sea la interacción soluto-disolvente, sí, lo más probable es que la solubilidad sea más grande, ¿sí? Normalmente nosotros en química lo que decimos es que lo similar disuelve lo similar. ¿Qué queremos decir con esto? Que solutos polares se van a disolver en solventes polares y que solutos no polares se van a disolver en solventes no polares. La razón es muy simple, ¿sí? Porque lo polar interacciona muy bien con lo polar, ¿sí? Por interacciones de tipo dipolo-dipolo, ¿sí? Mientras que las cosas no polares con las cosas polares interaccionan, pero por interacciones dispersivas, nomás que son muy débiles, ¿sí? Mientras que los no polares con los no polares sí interaccionan mediante interacciones dispersivas que en ciertas circunstancias, si la nube electrónica es lo suficientemente grande, pueden llegar a ser interacciones bastante importantes, ¿sí? Entonces, es más probable que lo polar disuelva lo polar y que lo no polar disuelva lo no polar. La otra razón por la cual se da esto, porque uno no tiene que perder de vista, que para que se forme una interacción soluto-solvente, yo tengo que romper la solvente-solvente y la soluto-soluto, ¿sí? Por lo tanto, por ejemplo, en agua, romper la interacción agua-agua, ustedes saben, es bastante difícil. ¿Por qué? Porque tengo una interacción dipolo-dipolo más una interacción de tipo puente hidrógeno que es aún más fuerte. Por lo tanto, romper esa interacción agua-agua es algo que es energéticamente costoso, ¿sí? Por lo tanto, si yo le agrego al agua, por ejemplo, un hidrocarburo, no se va a disolver porque es no polar, ¿sí? La interacción hidrocarburo-agua no es lo suficientemente fuerte desde el punto de vista energético como para compensar, ¿sí? La ruptura de la interacción agua-agua e hidrocarburo-hidrocarburo. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a ver en realidad? Que no se mezclan, ¿sí? Que no se disuelve una en otra, el hidrocarburo queda interaccionando con el hidrocarburo, dependiendo de su densidad, quedará arriba o abajo, ¿sí? La densidad relativa respecto al agua, ¿sí? Si es más liviano que el agua, quedará arriba, si es más pesado, quedará abajo, ¿sí? Y el agua quedará interaccionando con el agua, con lo cual yo voy a ver dos fases, la fase acuosa y la fase, digamos, no polar que contiene el hidrocarburo. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, cuando yo le agrego aceite al agua, ¿sí?
para que ustedes entiendan esto, fíjense, yo puse aquí dos ejemplos. Tenemos la vitamina A, ¿sí? Que tiene esta estructura, ¿sí? Fíjense en que es básicamente un hidrocarburo, la vitamina A, con una punta que tiene un OH, y ese OH tiene capacidad de formar puente hidrógeno. Pero la mayor parte de la molécula es no polar, con lo cual, ¿sí? Esta molécula básicamente es no polar. Mientras que la vitamina C, ¿sí? Fíjense en la estructura que es una molécula que no únicamente es polar, sino que tiene varios OH, tiene 4 OH con capacidad de formar puente hidrógeno. O sea que cada molécula de vitamina C puede formar, por ejemplo, con el agua, 4 puentes hidrógenos por molécula. ¿Sí? Entonces, si nosotros pensamos, ¿en qué va a ser soluble la vitamina A? Bueno, como es una molécula básicamente no polar, lo más probable es que sea soluble en solventes no polares, como por ejemplo lo es el agua. Perdón, como por ejemplo son las grasas, o el ciclohexano, ¿sí? La vitamina A es soluble en ciclohexano, ¿por qué? Porque el ciclohexano es no polar y la vitamina A también es no polar. Las grasas son hidrocarburos en realidad, o al menos son un hidrocarburo dependiendo qué tipo de grasa sean, pero en general, sí, por ejemplo, si hablamos de un fosfolípido, sí, es una cadena no polar y una cabeza polar, ¿sí? Con lo cual, buena parte de la molécula es no polar, con lo cual la vitamina A se disuelve muy bien en las grasas y es allí donde las encontramos en nuestro cuerpo. Mientras que la vitamina C, como les decía, es mucho más probable que nosotros la encontremos y que sea muy soluble en agua. Fíjense en la glucosa, ¿sí? La glucosa es esto que nosotros vemos aquí, ¿sí? Es una molécula que se parece muchísimo al ciclohexano, solo que a diferencia del ciclohexano, puede formar muchos puentes de hidrógeno con el agua. Entonces la glucosa va a ser muy soluble en agua, ¿sí? Mientras que el ciclohexano, por ejemplo, que es no polar, no es soluble en agua. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, de manera general, el axioma ese de que lo similar disuelve lo similar, ¿sí? Tiene el trasfondo o oculta ese trasfondo en las interacciones soluto-solvente, ¿sí? En que si esas interacciones soluto-solvente no son lo suficientemente importantes desde el punto de vista energético como para compensar, ¿sí? Las interacciones que hay que romper, soluto-soluto y solvente-solvente, ¿sí? Lo más probable es que la sustancia no se disuelva, o si se disuelve, que su solubilidad sea muy baja. O sea que la cantidad de soluto que yo puedo disolver por unidad de solvente o por una cierta cantidad de solvente sea relativamente baja comparado con una situación en la cual la interacción soluto-disolvente es importante. Veamos otro ejemplo. Fijémonos, nosotros acá lo que tenemos es un grupo de alcoholes, ¿sí? Fíjense que estos alcoholes, la única diferencia que tienen es en el largo de la cadena hidrocarbonada. O sea, todo esto que ustedes ven acá, cada vértice de esto es un átomo de carbono que tiene 2 hidrógenos, ¿sí? Es carbono, hidrógeno para arriba, hidrógeno para abajo. Y esto en la punta es un carbono con 3 hidrógenos, ¿sí? Fíjense que a medida que yo me voy de arriba para abajo, en realidad la molécula se hace cada vez menos polar, ¿sí? Todas pueden formar un puente hidrógeno con el agua, ¿sí? Con lo cual uno esperaría que todas sean más o menos solubles con agua, pero que la solubilidad con respecto a agua, porque dado que esta molécula, digamos, por ejemplo esta, prácticamente no es todo molécula polar, mientras que esto tiene toda una parte que es no polar y solamente esta cabeza es polar y tiene capacidad de interaccionar con el agua. Entonces, es de esperar que la solubilidad en agua, ¿sí?, disminuya a medida que yo alargo la cadena no polar. Y eso es lo que ocurre. Fíjense en que el metanol, el etanol y el propanol son completamente miscibles en agua. O sea, se mezclan 100%. O sea, yo puedo disolver todo lo que quiera de ese alcohol en agua. O sea, la solubilidad es infinita. ¿Sí? Mientras que a partir del butanol, el pentanol, el hexanol y el heptanol, sí, la solubilidad va disminuyendo a medida que yo voy alargando la cadena hidrocarbonada. O sea que eso que nosotros en principio podríamos predecir, en realidad ocurre, ¿sí?
Veamos qué pasa si en lugar de utilizar agua comparamos con la solubilidad en un solvente no polar como es el ciclohexano. ¿Sí? Esta molécula que vimos recién, esta. ¿Sí? La solubilidad, ¿sí? Fíjense que acá debería ser exactamente al revés. Esta molécula que es no polar, como el ciclohexano es no polar, debería ser más soluble que esta molécula que es polar, y por lo tanto no debería ser tan soluble en ciclohexano. Y eso es lo que ocurre. Fíjense, en ciclohexano son todos solubles menos esta molécula. O sea, la solubilidad disminuye, ¿sí?, a medida que yo voy achicando la cadena no polar. ¿Sí? Lo cual parece completamente razonable y está en línea con lo que discutimos anteriormente. ¿Sí? Los solutos que interaccionan muy bien con agua se los llama sustancias hidrofílicas. Hidro proviene de agua, fílicas de afinidad, o sea que son muy afines con el agua. En general, las sustancias que son hidrofílicas o los solutos que son hidrofílicos son solutos que o son polares o pueden formar puente hidrógeno muy eficientemente con el agua, o ambas cosas. ¿Sí? Eso es lo que ocurre normalmente con los solutos que nosotros llamamos hidrofílicos. Los solutos que no interaccionan muy bien con el agua se los llama hidrofóbicos. ¿Sí? Hidro de agua, fóbicos de fobia, ¿sí? De no gustarle el agua. En general se trata de moléculas que son no polares. ¿Sí? Uno dirá, bueno, ¿por qué todo lo comparamos con el agua? Bueno, porque el agua como solvente es realmente muy bueno. Si hay una sustancia que es capaz de disolver muchísimas cosas, eso es el agua. Y es fundamental para la vida. ¿Sí? Toda la vida que existe sobre la Tierra existe en cierta medida gracias a la muy buena capacidad que tiene como solvente el agua. El agua es una sustancia, sí, que como solvente uno diría que es el solvente más importante que nosotros tenemos al menos en la química. Veamos qué ocurre con los gases, ¿sí? Porque hasta ahora vimos sólidos y líquidos. Veamos qué ocurre con los gases, ¿sí? En realidad ni siquiera vimos sólidos y líquidos, pero bueno, vimos en general qué ocurre con la solubilidad. Veamos en particular qué ocurre con los gases, ¿sí? Como ya les había contado, ¿sí?, el delta H1, que nosotros habíamos definido en el video anterior, era la ruptura de la interacción solvente-solvente. El delta H2 era romper la interacción soluto-soluto, ¿sí? Y el delta H3 era la interacción soluto-solvente. El delta H1 y el delta H2 eran procesos endotérmicos, el delta H3 era un proceso exotérmico. ¿Sí? La relación entre esos tres delta H, ¿sí?, era el que me decía si la solución iba a ser exotérmico o el proceso de disolución iba a ser exotérmico o endotérmico. ¿Sí? Recuerden que sea espontáneo no depende únicamente de que el proceso sea endotérmico o sea exotérmico. ¿Sí? También depende de esa magnitud que yo les conté muy por arriba, que se llama entropía, que mide el grado de desorden que tiene el sistema, que siempre aumenta durante el proceso de disolución. Bueno, para los gases, ¿sí?, la interacción soluto-soluto es cero. ¿Sí? No hay interacción en los gases. ¿Sí? ¿Por qué? Porque un gas, precisamente, nosotros lo habíamos definido como los gases ideales, como esas sustancias cuyas partículas no interaccionan entre sí, se mueven una independientemente de la otra. ¿Sí? Entonces, como no hay interacción, el delta H para romper la interacción soluto-soluto, obviamente va a ser igual a cero. Con lo cual, para saber si la solución del gas en un determinado solvente va a ser endotérmica o exotérmica, solamente hay que tener en cuenta la interacción solvente-solvente, sí, la interacción soluto-solvente. ¿Sí? Normalmente la interacción solvente-solvente, sí, es importante, y si se disuelve un gas en un determinado solvente, es porque la interacción soluto-solvente es importante, gas-solvente es importante. ¿Sí? Entonces, en general, como esa interacción es negativa, o sea, es exotérmica, en general, ¿sí?, la disolución de gases en agua son procesos exotérmicos. Pero bueno, eso no siempre es así, pero en general sí lo es. ¿Sí?
Veamos cómo es la solubilidad de los gases para distintos gases. Acá tenemos algunos ejemplos. Fíjense, tenemos helio, neón, argón, criptón, xenón. Son todos gases nobles. ¿Cuál es la diferencia entre estos gases? Bueno, el tamaño de la nube, de la nube electrónica, ¿sí? A medida que el helio tiene nada más que 2 electrones, mientras que a medida que yo me voy subiendo el número atómico, obviamente también va aumentando el número de electrones, ¿sí?, que están ocupando los distintos niveles de energía de estos átomos. Entonces, la nube electrónica del xenón es mucho más grande que la nube electrónica del helio, y por lo tanto, si es más grande, es más polarizable, más deformable, y uno esperaría, ¿sí?, que a medida que aumenta el peso atómico, que es directamente proporcional a el número atómico, sí, y por lo tanto al tamaño de la nube electrónica, sí, la solubilidad aumenta. Y de hecho eso ocurre en la solubilidad en agua, ¿no? ¿Sí? Como la interacción dispersiva, ¿sí?, entre esa nube electrónica y el dipolo del agua, ¿sí? Entonces tendríamos una interacción de tipo dipolo y dipolo inducido, ¿sí? Sería más eficiente mientras más polarizable sea, en este caso, la nube electrónica. Y por lo tanto, es de esperar. Fíjense que el helio, la solubilidad es 3,9 por 10 a la menos 4 molar, mientras que en el xenón es 50,2 por 10 a la menos 4 molar, o sea, mucho más soluble. Veamos qué ocurre con el hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, ¿sí?, monóxido de carbono. Son todas moléculas que son prácticamente no polares. Bueno, el monóxido de carbono es un poco polar, ¿sí? Pero fíjense en qué ocurre. Con las moléculas no polares ocurre exactamente lo mismo. Mientras mayor es el peso molecular, mayor es la polarizabilidad que tiene esa nube electrónica, y por lo tanto mayor es la solubilidad que tiene en agua. ¿Sí? Fíjense en el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el metano, la nube electrónica, esta es una molécula no polar también, la nube electrónica es más grande que cualquiera de los anteriores, y por eso es que es más soluble. ¿Sí? El monóxido de nitrógeno, ¿sí?, en realidad es bastante más soluble, pero lo que ocurre en este caso, ¿sí?, la solubilidad es tan grande porque en realidad, ¿sí?, hay un equilibrio allí, hay una reacción entre esta sustancia y el agua, y por lo tanto, ¿sí?, hace que la solubilidad sea más grande. O sea, pero no es un proceso puramente de disolución, sino que hay una reacción química que está acoplada que hace que esa solución sea más, esa solubilidad sea más alta. Las interacciones soluto-solvente, fíjense que para los gases, ¿sí?, en general, las interacciones más importantes, digamos, que pueden llegar a tener, los gases en general son no polares. Y ustedes me dirán, y bueno, pero ¿por qué los gases en general son no polares? Porque por eso son gases, porque la interacción entre ellos es débil, ¿sí? Las interacciones entre ellos son únicamente dispersivas, y por eso a temperatura y presión atmosférica son gases. Si no, serían líquidos o sólidos, ¿sí? Si son gases es porque la interacción entre ellos es realmente débil. Con lo cual, la interacción, por ejemplo, con solventes como el agua de los gases, es únicamente a través de interacciones del tipo dipolo-dipolo inducido. ¿Sí? En general, la solubilidad de los gases aumenta con el peso molecular del gas, eso ya lo vimos. ¿Por qué? Porque la polarizabilidad aumenta con la polarizabilidad de la nube electrónica aumenta con el peso molecular. Veamos cuál es el efecto de la temperatura. ¿Sí? En general, para sólidos y líquidos, en general, ¿sí?, la solubilidad aumenta con la temperatura, ¿sí? Pero no hay una razón que sea tan fácil de racionalizar como para poder explicar, digamos, por qué es que aumenta con la temperatura. ¿Sí? No hay una relación tan directa. De hecho, hay algunas sustancias, como por ejemplo el sulfato de cerio, ¿sí?, que a medida que yo aumento la temperatura, su solubilidad va disminuyendo. Pero en general, fíjense que para la mayoría de las sales, estas otras que yo he presentado acá en este gráfico, la solubilidad aumenta. Este es un gráfico en donde yo estoy graficando solubilidad, ¿sí?, o sea, gramos de estas sustancias en 100 gramos de agua.
en función de la temperatura. O sea, si nosotros nos centramos, por ejemplo, en el nitrato de potasio, vemos que su solubilidad aumenta a medida que yo aumento la temperatura. Pero si yo me fijo en el sulfato de cerio, veo que la solubilidad va disminuyendo a medida que yo aumento la temperatura. ¿Sí? O sea que si bien en general, tanto los sólidos como los líquidos, su solubilidad, ¿sí?, aumenta con la temperatura, solubilidad en agua, aumenta con la temperatura, no es una regla general, ¿sí? Tampoco tiene que ver mucho con que si el proceso es endotérmico, el proceso de disolución es endotérmico o exotérmico. Por ejemplo, el nitrato de potasio, ¿sí?, el delta H de solubilización o de disolución es endotérmico, vale 41.38 kJ por mol, ¿sí? O sea que para que se produzca la disolución, el proceso de disolución, ¿sí?, el sistema absorbe energía del entorno, ¿sí? Ocurre, y fíjense ustedes, que a medida que yo aumento la temperatura, ¿sí?, aumenta la solubilidad. Entonces uno diría, bueno, está bien, es razonable. Si yo le entrego más energía, va a disolver mayor cantidad de soluto, porque se trata de un proceso endotérmico. Sin embargo, el cloruro de calcio, ¿sí?, este que está acá, ¿sí?, es un proceso, o sea, esta curva que ustedes tienen acá, el delta H de disolución vale menos 82,8, es un proceso exotérmico. O sea que a medida que se va disolviendo, libera energía hacia el entorno. Entonces uno, ¿qué diría? Bueno, a medida que yo aumente la temperatura, como el sistema está liberando energía, entonces yo estoy yendo en contra de lo que está produciendo ese sistema y la solubilidad debería bajar. Error. A medida que aumento la temperatura, se ve experimentalmente que la solubilidad también aumenta. O sea que no está relacionada con el delta H de solubilización. ¿Sí? Esto, como que les decía recién, es una curva de solubilidad. ¿Sí? Básicamente lo que les decía es la solubilidad que se mide en gramos de la sustancia en una determinada cantidad de solvente, en este caso 100 gramos de agua, ¿sí?, en función, o sea, la solubilidad en función de la temperatura para unas determinadas condiciones de presión, ¿sí? En este caso, presión atmosférica, ¿sí? ¿Para qué es útil un gráfico de solubilidad? Bueno, me permite saber si una solución en determinadas condiciones, ¿sí?, de temperatura y concentración va a ser una solución no saturada, saturada o sobresaturada. ¿Sí? Veámoslo con un ejemplo. Por ejemplo, supongamos que yo quiero disolver 80 gramos de nitrato de sodio a 30 grados centígrados. Entonces me vengo a la curva, veo dónde está el nitrato de sodio, es esta curva que tenemos aquí arriba, ¿sí? Y luego me fijo, bueno, a 30 grados centígrados, 80 gramos de nitrato de sodio. Me cae acá. Estoy por debajo de esta curva. ¿Eso qué significa? Bueno, significa que esa solución no está saturada, ¿sí? A 30 grados, ¿sí?, para que una solución esté saturada, ¿sí?, yo debería agregar algo así como 95 gramos de nitrato de sodio. O sea, que a 30 grados, ¿sí?, 100 gramos de agua pueden disolver 95 gramos de nitrato de sodio. Si yo quiero disolver 100 gramos de nitrato de sodio, voy a estar acá arriba, y significa que esa solución está sobresaturada. ¿Sí? Lo más probable es que solamente pueda disolver 95 y que los otros 5 me queden como sólidos sin disolver, ¿sí?, precipitados. ¿Sí? Entonces esta solución, la de 80 gramos a 30 grados centígrados de nitrato de sodio, va a ser una solución que va a ser no saturada y yo la voy a ver como una solución perfectamente homogénea. ¿Sí? Veamos otro ejemplo. 45 gramos de cloruro de potasio a 60 grados centígrados. Se tratará de una solución que está sobresaturada, saturada o no saturada. Bueno, lo primero que hacemos nuevamente es identificar dónde está la curva de solubilidad para el cloruro de potasio. Es esta azul que nosotros vemos aquí. ¿Sí? Bueno, a 60 grados centígrados, ¿sí?, 45, ¿sí?, gramos de la sal. Bueno, estamos ahí justo, ¿sí?, sobre la curva. Significa
que esa solución está saturada. O sea, a 60 grados centígrados, la máxima capacidad de disolver, o la máxima capacidad que tiene el agua de disolver el cloruro de potasio son 45 gramos. ¿Sí? O sea que si yo agrego 46 gramos, solamente podré disolver 45, 1 gramo quedará sólido. ¿Sí? Entonces, en este caso se trata de una solución saturada. ¿Sí? 30 gramos de el clorato de potasio a 30 grados centígrados. Ahí tenemos la sal, o sea, la curva es esta, marrón que vemos aquí. 30 grados centígrados, 30 gramos, caemos aquí. Caemos por encima de la curva de solubilidad, significa que esa es una solución que está sobresaturada. ¿Por qué? Porque solamente a 30 grados centígrados se pueden disolver 10 gramos de la sal. ¿Sí? Si yo le agrego 30, 20 gramos van a quedar sin poderse disolver. ¿Sí? A menos que yo haya realizado una cuestión de elevar la temperatura, yo por ejemplo me puedo venir acá a 90 grados centígrados, disolver, ¿sí?, los 30 gramos, porque lo voy a poder hacer. Fíjense que a 90 grados centígrados yo podría disolver 30 gramos, ¿sí?, de la sal. Luego enfrío lentamente, y si lo hago muy cuidadosamente, podría obtener una solución sobresaturada. ¿Sí? Eso va a depender del sistema. Bien, la solución está sobresaturada. Veamos 70 gramos del nitrato de plomo 2, ¿sí? La curva del nitrato de plomo 2 es esta, ¿sí? Veamos a 60 grados, 60 grados, 70 gramos, estamos acá, ¿sí? Estamos por debajo de la curva de solubilidad, por lo tanto esto es una solución no saturada. ¿Estamos? Entonces yo, con estas curvas de solubilidad, puedo saber cuál va a ser el estado de una determinada solución que yo quiera preparar. ¿Sí? Otras preguntas que pueden aparecer, ¿sí?, en la práctica son, por ejemplo, ¿se pueden disolver 100 gramos de nitrato de potasio en 500 gramos de agua a 40 grados centígrados? ¿Sí? ¿Qué significa eso? Si voy a estar por encima de la solubilidad, significa que no lo voy a poder disolver. Si estoy por debajo, lo voy a poder disolver, e incluso si estoy justo en el valor de la solubilidad, es la máxima capacidad que yo tengo para disolver. O sea que también voy a poder disolverlo. Entonces, lo primero que tengo que ver es cuál es la solubilidad de esa sustancia a 40 grados centígrados. A 40 grados centígrados, la solubilidad del nitrato de potasio es algo así como 63 gramos de nitrato de potasio por cada 100 gramos de agua. ¿Sí? O sea que yo sé que en 100 gramos de agua yo puedo disolver 63 gramos de nitrato de potasio. Bueno, en 500 gramos de agua, que es lo que me pregunta el problema, ¿cuántos gramos de nitrato de potasio yo podré disolver? Sí, esto no es otra cosa que una simple relación que se establece a través de una regla de 3 simple. ¿Sí? Bueno, significa que a 40 grados centígrados, 500 gramos de agua van a poder disolver 315 gramos de nitrato de potasio. Como lo que yo quiero disolver es 100 gramos de nitrato de potasio, evidentemente lo voy a poder hacer. ¿Sí? Todavía podría agregar 215 gramos más que los de nitrato de potasio, que los podría seguir disolviendo. ¿Sí? Bien. Otro problemita puede ser, se tiene una solución de 70 gramos de cloruro de calcio en 100 gramos de agua a 30 grados centígrados. ¿Qué ocurre si la enfrío hasta 10 grados centígrados? Entonces lo primero que hago es fijarme a 30 grados, ¿sí? Identifico dónde está, fíjense, esta es la curva del cloruro de calcio, ¿sí? Yo tengo a 30 grados centígrados, tengo 70 gramos, ¿sí?, de cloruro de calcio. O sea que estoy acá, voy a poder, esa solución va a ser no saturada sin ningún tipo de problema. Ahora, ¿qué pasa si la enfrío? De 30 grados, la llevo a 10 grados. Fíjense que yo voy a pasar a través de la curva de solubilidad y ahora voy a estar por encima de la curva de solubilidad. ¿Sí? O sea que voy a pasar a tener una solución que está sobresaturada. ¿Sí?
a 10 grados centígrados, ¿cuánto es el máximo que yo puedo disolver? Y bueno, a 10 grados centígrados yo puedo disolver, ¿sí? Algo así como 62, 63 gramos de cloruro de calcio. ¿Sí? Fíjense, a 10 grados centígrados, ¿sí? Más o menos son 63 gramos de cloruro de calcio. Si yo, los otros 7 gramos que restan para llegar a los 70, deberían aparecer como sólidos precipitados. ¿Sí? ¿Estamos? Veamos cuál es el efecto de la temperatura en los gases. ¿Sí? Recuerden, en los sólidos y en los líquidos, en general, aumenta con la temperatura la solubilidad. En los gases, en general, la solubilidad disminuye con el aumento de la temperatura. ¿Sí? Por eso es que las bebidas gaseosas, ¿sí? O sea, todas aquellas que contienen gases, ya sean las alcohólicas o las no alcohólicas, ¿sí? Uno las ve como más burbujeantes, como si tuvieran más gas, ¿sí? Cuando están frías que cuando están calientes. Si uno toma, ¿sí?, una Coca-Cola a 40, que está a temperatura ambiente, ¿sí?, prácticamente no tiene burbujas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la solubilidad del dióxido de carbono en agua disminuye mucho con la temperatura, con el aumento de la temperatura. Entonces a 40 grados es mucho más baja la solubilidad del contenido de dióxido de carbono que, por ejemplo, una que está a 0 grados centígrados o a 5 grados centígrados. ¿Estamos? Básicamente, no hay muchas razones, de la misma manera que en que el estado líquido y el estado sólido, al menos sí hay razones, pero exceden realmente el alcance de este curso, y no tenemos las herramientas para poder discutirlo, de por qué es que en un caso la solubilidad aumenta y en el otro caso disminuye, en los gases disminuye con la temperatura. ¿Sí? Lo que les decía, normalmente las interacciones soluto-solvente, si el gas se disuelve en un determinado solvente, es porque son fuertes, ¿sí? Y si esas interacciones son fuertes en general, ¿sí?, uno espera que el delta H de disolución sea menor que 0, si hace un proceso exotérmico. Pero no siempre es así, no siempre es así, no es una generalidad, ¿sí? El otro efecto que es importantísimo es, o sea, hay 3 cosas que afectan la solubilidad: la interacción soluto-solvente, la temperatura y, por último, la presión. La presión realmente en soluciones que intervienen sólidos y líquidos no cambia mucho la solubilidad con la presión, no le afecta mucho, porque recuerden, ¿sí?, los líquidos y los gases no son, ni se expanden ni se comprimen demasiado, ¿sí? Pero los gases sí. O sea, la solubilidad de los gases depende muchísimo de la presión externa, ¿sí? La relación entre la presión y la solubilidad, ¿sí?, la describe una ley que se llama la ley de Henry, ¿sí?, en honor a quien la formuló, que dice que la concentración de un gas en un líquido es directamente proporcional a la presión parcial del gas sobre el líquido, ¿sí? En donde esa constante de proporcionalidad, ¿sí?, que se llama constante de Henry, ¿sí?, obviamente depende del tipo de gas, del solvente y también depende de la temperatura, ¿sí? Se obtiene experimentalmente. ¿Qué significa eso? Que a medida que yo aumento, fíjense, siempre hay una situación de equilibrio dinámico en todas estas circunstancias, siempre soluto-solvente, siempre hay un equilibrio dinámico. Entonces, fíjense, ustedes tienen acá partículas de gas en estado gaseoso y partículas de gas disuelto en el líquido. Si yo aumento la presión parcial de ese gas sobre la superficie del líquido, ¿sí?, comprimiendo, ¿sí?, lo que yo voy a ver es que la concentración de partículas gaseosas en este caso en el líquido, ¿sí?, va a aumentar, ¿sí? O sea, la concentración aumenta linealmente con la presión externa de la presión parcial de ese gas
sobre la superficie del líquido. ¿Sí? La ley de Henry es la razón por la cual cuando nosotros abrimos, ¿sí?, una botella de soda, cuando la abrimos nosotros vemos que salen burbujas. ¿Por qué? Porque la presión aquí adentro es superior a una atmósfera. ¿Sí? De hecho, uno si la quiere comprimir no lo puede comprimir, porque la presión interna de la botella que contiene la bebida gaseosa es más grande que la presión externa. ¿Sí? Cuando yo le abro la tapa, ¿sí?, lo que hago es que la presión aquí arriba sea la presión atmosférica, o sea, disminuye la presión. Sería el proceso inverso a este. Y cuando disminuye la presión, la solubilidad del dióxido de carbono en ese líquido, ¿sí?, disminuye. Entonces, si disminuye, ¿sí?, libera gas, porque al disminuir la concentración, parte de ese gas, ¿sí?, se tiene que liberar o tiene que abandonar la solución. ¿Estamos? Esa es la razón por la cual cuando uno abre una botella de estas bebidas gaseosas, uno ve que salen burbujas. Bien, eso es todo por ahora. Es todo lo de soluciones. Presten atención en los links que les he puesto, que aparecen tanto aquí en el teórico como en los problemas resueltos, porque allí hay algunos videitos que les pueden, y algunas actividades que les pueden ser de ayuda, digamos, para poder resolver o entender mejor este tema. Este es un tema realmente muy importante para la asignatura, ¿sí? Este es un tema que en el examen final, si ustedes no saben este tema, es muy difícil que vayan a poder aprobar el examen, ¿sí? Obviamente todo es importante, pero estos temas que quedan ahora al final, lo que es soluciones, lo que es equilibrio y lo que es el equilibrio ácido-base, que es una aplicación del equilibrio, o sea, los dos temas que nos restan, son realmente fundamentales junto con la nomenclatura para que ustedes puedan pasar un examen de química general. Sin saber esas cosas, no va a haber manera de que puedan aprobar un examen de química general. Bueno, los veo en el próximo video.